Chamboche. De la Feria del Libro de la ciudad de Villa Allende es un placer para nosotros, para el municipio entero, también para la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Cultura que han tenido este emprendimiento. Muchas gracias por la visita. No voy a perder mucho tiempo porque todos seguramente quieren escuchar las conferencias que tenemos, así que le voy a pedir al señor Intendente Héctor Dante Colombo que por favor nos dirija unas palabras, así podemos iniciar. Un fuerte aplauso para él y para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, gracias a los expositores, gracias a Luis por estar acá con nosotros, gracias a todos por compartir este momento. Que yo les decía, esta mañana ya tuvimos algunas actividades con los chicos del Paula, del Instituto Pablo Larraín Sarmiento y del IPEN 350, y les decía que eran parte de un momento muy importante de la villa, porque es el puntapié inicial, y ojalá que esta idea se vaya consolidando y ojalá que tengamos Feria del Libro por mucho tiempo más, y así como decimos que tenemos el 28º Festival de la Solidaridad, ojalá que podamos seguir manteniendo por tanto tiempo esta feria. Ese es el objetivo, que trascienda la gestión, que trascienda los tiempos de una administración y que sea parte de una política de cultura. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Nos deseamos éxitos a todos los expositores, gracias a los 20 expositores editoriales que nos están acompañando, y bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, les presento a Federico Rama, que va a tener este momento de la presentación de dos libros, Cristina sí, Cristina no. Federico, muchísimas gracias. Buenas noches, es un gusto estar acá. Estamos presentando dos libros que empezaron a principio de año cuando mi editor, Jorge Cuadrado, me llamó y me ofreció hacer un libro sobre Cristina Kirchner, que era un libro básicamente de entrevistas. A partir de ahí empecé a viajar por todo el país. La primera advertencia, me acuerdo que le hice a Jorge, le dije, mira, vos sabés bien quién soy yo. Yo soy un escritor de ficción, no soy un escritor, no soy periodista. Soy una persona que hizo su primario acá muy cerca en Unquillo, su secundario en Córdoba, siempre en escuelas católicas. Sin embargo soy ateo, acá tengo algunos amigos que pueden dar fe de eso. Y mi familia es una familia que mis abuelos todos fueron peronistas. Por supuesto, yo no creo en el peronismo como buen hijo de familia peronista. Sin embargo, soy peronista y soy católico. No creo en Dios, no creo en el peronismo. Así que después de esa advertencia, con mi editor empecé a recorrer este país, entrevistando gente, y después tomamos una decisión que eran tan irreductibles las posiciones de los entrevistados que decidimos hacer dos libros. Uno de aquellas personas que estaban a favor de estos 10 años básicamente del gobierno de Néstor y de Cristina, digamos, porque siempre empezábamos por el tema de Cristina y se desviaba, y los que estaban en contra, ¿no? En un país que parece bastante maniqueo, por lo menos desde lo político. Así que, bueno, acá están estos libros. Hoy me acompañan buenos amigos y nuevos conocidos, y bueno, vamos a charlar un poco de eso. No sé quién va a empezar. Es como el patriarca acá. Bueno, empiezo yo solamente porque yo ya presenté este libro cuando se hizo la ceremonia oficial en Córdoba, en la Facultad de Ciencias Exactas, y así decíamos el que nos dejaba la sensación a varios de los que habíamos sido convocados para aquella presentación de, ¿por qué no?, el libro Cristina Nino, porque era como la necesidad. Recién lo escuchaba ahí en la previa que hacía, decía, bueno, del lado de los que están de Cristina sí, fulano, mengano, y del lado de los que están de Cristina no, sultano y perengano. Y me parece que vivimos en una ciudad que ofrece muchos matices, que es muy compleja y que está interesante analizarlo, y que quienes tenemos alguna responsabilidad en el ámbito de la cultura, de la gestión pública, de los medios de comunicación y demás, es justamente
tratar de esquivarles a estas cosas que Raca decía son maniqueas, y efectivamente son maniqueas si uno se ve forzado a estar de tal o cual lado del mostrador. No obstante, hay algunas realidades que existen y hay una sociedad que ha tenido y que tiene enfrentamientos, y que esos enfrentamientos en algunos casos están alentados desde el poder, y que no hacen otra cosa que reproducir una lógica histórica, una lógica binaria en la historia argentina de divisiones entre bandos, facciones y demás. Y a mí me parece que también no hace otra cosa que generar nuevas lógicas dentro de un partido que ha gobernado la mayor parte de la historia democrática reciente de la Argentina, como es el peronismo, y que va como generando esos procesos de metamorfosis que le permiten presentarse cada un determinado ciclo histórico y en función de determinadas condiciones, de contextos regionales, mundiales y demás, presentarse con ropajes diferentes, y en el caso el ropaje elegido ha generado unas ciertas condiciones para estas antinomias y para estos divorcios. Yo del libro vi una cosa simbólica que me pareció interesante, que fue la elección de ubicar la foto de la imagen del dibujo de Cristina en el lugar donde en realidad estaba la imagen de Eva Perón, ¿no? Y en el libro hay muchos de los autores que justamente, de los entrevistados, perdón, que justamente hablan y evocan este tema del paralelismo que existe, o que podría existir, o que podría trazarse entre Eva y Cristina, y que en realidad tanto quienes la defienden como quienes la cuestionan coinciden en marcar que hay algunas cuantas diferencias, y que me parece que está más en el plano de lo simbólico. Por eso decía, me parece interesante como imagen metafórica la de ponerla ahí, por aquella cuestión de que tanto que lo inmortalizó Tomás Eloy Martínez en aquella obra de Santa Evita, que el peronismo la consideró una de sus figuras de mayor devoción, una devoción religiosa. Y es ahí donde me parece interesante el repaso de las entrevistas de las distintas personalidades de la política, la cultura, de distintos campos que opinan en los dos libros, porque está muy rico algunas cuestiones que tienen que ver con estas adhesiones incondicionales y estos rechazos incondicionales que se generan cuando la política cobra una dimensión que se emparenta más con lo religioso que con una ciencia social o una actividad más vinculada a actividades humanas. Y si uno repasa justamente, no solo en lo que tiene que ver con el proyecto gobernante, sino con distintos proyectos políticos y con distintas adhesiones, hay un montón de cosas que tienen que ver más con lo religioso, que están instaladas más en el terreno de lo religioso, de la fe, de la creencia, que del raciocinio, del marco de ideas, del marco conceptual. Entonces, uno puede tener personas adherentes a un determinado proyecto político que un día respaldan la privatización de una empresa, a los 2 años la estatización, a los 3 años la concesión de esa misma empresa al sector privado, y vuelta así casi hasta el infinito, y solo porque lo hace la persona que me guía, que es mi referente, que es mi líder, casi como las personas que creen, las personas que tienen fe, creen en las cosas, es decir, que le marca su religión, pero sin otro fundamento de que alguien, un pastor, un enviado, un mesías se lo está diciendo, ¿no? Me parece que es interesante que reflexionar sobre cuál es la historia de las adhesiones políticas en la Argentina, que a mí me parece han tenido que ver
a lo largo de mucho tiempo, desde casi 100 años, pero fundamentalmente en estos últimos tiempos, y más allá de la crisis del sistema de partidos bastante deteriorado, han tenido que ver con estas cuestiones de una decisión más emotiva que racional. Hay una serie de componentes que hacen que quienes militan, adhieren en los partidos políticos, fundamentalmente en los partidos políticos mayoritarios, los que han protagonizado, generado poder, ejercido el poder en Argentina, se vinculen, sus adherentes se vinculen con el partido desde una cuestión emocional, desde una cuestión que tiene que ver con historias familiares, de tradiciones y de una serie de cuestiones que le da al sistema de partidos políticos un componente, al sistema de partidos políticos argentinos un componente muy especial, ¿no? En este sentido de lo emocional. Y lo que me parece sí de lo que ha ocurrido con el kirchnerismo es que ha generado estas cosas que decíamos, constantes, que se dieron en la historia argentina. Lo que ha hecho es profundizarla, agudizarla. Todo se ha hecho desde una posición radicalizada, no comparado con el partido radical, sino con posturas muy radicalizadas que han generado estas cuestiones, ¿no? De que nos exacerbemos, de que generemos enfrentamientos donde me parece que no lo hay, donde discusiones de personas que no piensan tan diferentes, pero que nos vamos corriéndonos mutuamente, de estrategias de discusión que han sido muy hábiles de parte del gobierno, como la cuestión de considerar que todo lo que no adhiere el gobierno está a la derecha. Pareció una de las cuestiones más complejas y más cuestionables del discurso político que ha tenido el oficialismo en estos últimos 10 años, ¿no? Y me parece que el gran debate que está planteado, digamos, hay un montón de cosas para decir, pero por ahí perdemos después la riqueza del intercambio. Digo que el gran debate que deja varios de los entrevistados del libro es si el kirchnerismo es un fenómeno político transitorio que tiene fecha de vencimiento, que es cuando termina el mandato de Cristina, o si en realidad es un proyecto político que viene para quedarse. Y ahí están algunos entrevistados en el libro Cristina sí diciendo que no, que va a perdurar en el tiempo, y otros sosteniendo la tesis de que tiene la misma fecha de vencimiento que el mandato de Cristina. Y me parece que bueno, que obviamente que es arriesgado fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con la política, la futurología, que es casi como hacerla en el fútbol, es decir, va a ganar fulano, mengano, que se va a gustar el equipo, pero me parece que si uno lo analiza en un marco histórico, lo que seguramente quedará es el peronismo, y el kirchnerismo quedará como una de las tantas expresiones que ha tenido el peronismo en estos 50, 60 años de existencia que tiene como partido, y que ha tenido la habilidad, es destacable, de adquirir estos ropajes, como decía al comienzo, de presentarse en cada contexto, en cada coyuntura histórica con una vestimenta diferente, casi como una apariencia de hacernos creer que se tratan de cosas diferentes cuando hay una línea conductora en todo el proceso. Así que yo, para cerrar, lo que sí recomiendo es la lectura de los datos, porque de los dos libros, porque hay otro elemento interesante que los entrevistados abordan al haber tenido trato directo, casi todos ellos, o una buena parte de ellos, tanto los que la cuestionan como los que la respaldan, un trato directo con la presidenta, y esto le permite a cada uno de ellos abordar cuestiones humanas, psicológicas, de reacciones personales, que pueden llegar a sonar un tanto pueriles, simples, triviales, pero que son claves. Conocer la estructura de pensamiento, las reacciones íntimas de una persona son muy interesantes y muy ricas para el análisis político, porque generalmente quienes hacemos esto del análisis político no tenemos acceso a esta cuestión
de estas reacciones personales que nos terminan sirviendo para la configuración de la característica de una persona, y fundamentalmente de una persona tan importante como es la jefa de un proyecto político y la persona que está gobernando la Argentina, ¿no? Así que recomiendo y celebro la presentación de este libro, aunque, como dije al comienzo, me hubiese gustado más el Cristina Lee también. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. En primer lugar, agradecer a la organización de la feria, a los organizadores, al director de Cultura, por su amabilidad de invitarme a participar de esta mesa. Y también celebrar que una ciudad como Villa Allende emprenda este tipo de eventos, me parece que es digno de destacar. A mí me gustaría empezar en primer término cuestionando, problematizando, mejor dicho, esta idea de Cristina sí o Cristina no. Porque cuando uno quiere ordenar el mundo quiere ordenar entre sí y no, ¿sí? Siempre uno lo hace, para poder hacer eso tiene que posicionarse. Uno siempre lo hace, siempre tiene que construir una especie de vara o regla para evaluar, para medir, para comparar y para ordenar. Y me parece que una discusión democrática, un debate democrático exige, para participar genuinamente de un debate democrático, exige en primer lugar reconocer desde dónde uno mira, desde dónde uno evalúa para juzgar si sí o si no. Pero no solamente eso, no solamente hay que explicitar desde dónde uno habla, desde dónde uno mira, a partir de qué parámetros evalúa, sino que además, para una genuina discusión democrática, uno también tiene que poner en la discusión, también tiene que estar dispuesto a poner en juego esos lugares desde donde uno mira. Porque si uno no lo pone en juego en la discusión, lo que hace es limitar las posibilidades de encuentro en esa discusión política. Si uno, a los lugares desde donde uno mira, no está dispuesto a arriesgarlo, no está dispuesto a cuestionarlo, no está dispuesto a reconocer la precariedad, la parcialidad, la singularidad del lugar desde donde uno mira, la discusión política se reduce casi a un toma y daca, ¿sí? No nos permite permearnos, no nos modifica, y por lo tanto termina encorsetando y reduciendo la política de manera muchas veces dramática. Y pongo un ejemplo, a ver, muchas veces en nuestra historia argentina reciente hay muchos ejemplos en los cuales se construyen criterios por fuera de la política para evaluar a la política. Un ejemplo paradigmático es, por ejemplo, el neoliberalismo y el lugar que la mirada neoliberal ocupa el discurso científico. Si uno escucha hablar de un economista, el ejemplo más exagerado de esto y más obvio es Cavallo, pero que todavía persiste. Si uno escucha los Melconian, si uno escucha los Redrados, si uno escucha los Prat-Gay, lo que hay allí es un juzgar de la política desde criterios externos que no se pueden poner en juego precisamente por ser consecuencia de un desarrollo racional y ser una construcción científica. Y por lo tanto, frente a eso, la política tiene que acatar y someterse. No se puede cuestionar el lugar desde donde mira un Cavallo la política, porque él mira desde un saber incuestionable, o por lo menos desde un saber que el que está sentado en la mesa discutiendo con él no está legitimado para discutir, porque es un saber que se discute, se construye, se puede poner en cuestión en la universidad, no con un político, y mucho menos con un militante, y mucho menos con un ciudadano común, con alguien que posee ese saber. Y eso lleva, evidentemente, a posturas fuertemente autoritarias, porque es uno el que sabe y otro el que tiene que acatar ese saber. Pero no pasa solamente con... Bueno, y la relación, el lugar de Cavallo que ocupó el gobierno de Menem, me parece que es claro de ver esto, digamos, ¿no? Cavallo decía lo que había que hacer, y la política en todo caso era una especie de brazo ejecutor de eso que Cavallo decía que había que hacer. No había posibilidad de discutir sobre eso, sino que en todo caso se podría llegar a discutir sobre cómo hacerlo, cómo proceder o cómo llegar a eso.
Pero también hay otros ejemplos, digamos, los discursos como los de Caballos persisten. De hecho, si escuchamos hablar de inflación, que esto no significa que no sea un problema ni subestimarlo, pero cuando escuchamos muchas veces posturas críticas de la política gubernamental, de la política económica, anclada en el debate sobre la inflación, lo que hay muchas veces también es la reproducción de la puesta en juego de reglas, de recetas, de formas de actuar, de procedimientos de actuar que no están puestos en juego en el debate. Por eso es que muchas veces se puede juzgar a la política económica del gobierno como irracional, ¿sí? Porque lo racional es lo que emerge del saber científico económico, y aquellos que osan de cuestionarlo o de orientarse en otra dirección son puestos en el lugar de la irracionalidad, y con el irracional no hay conversación posible. Por lo tanto, ahí la política muere. Pero hay otro tipo de ejemplos, como uno podría citar los ejemplos del tipo moralizante, cuando uno construye criterios morales para evaluar la política. El ejemplo más exagerado de esto es Carrió, ¿no? Esto es, cuando uno juzga al otro como corrupto y lo juzga en su totalidad como corrupto, Cristina es corrupta, el kirchnerismo es corrupto, todos los kirchneristas son corruptos, y con los corruptos no podemos hablar. Con los corruptos no hay que hablar, no se puede hablar. Y por lo tanto ahí también se clausura cualquier posibilidad de encuentro, cualquier posibilidad de discusión. Porque precisamente, me parece que una de las características más interesantes, por lo menos para mí, del kirchnerismo, y posiblemente también una de las características que le permitió al kirchnerismo alcanzar los niveles de popularidad que alcanzó y que se tradujeron en una sucesión casi ininterrumpida de éxitos electorales, es precisamente su capacidad para abrir discusiones, para poner en juego, para abrir, para denaturalizar, para reabrir discusiones que en Argentina parecían zanjadas. Y eso en su contexto de emergencia en el 2003 me parece que fue posiblemente una de las claves de su éxito, porque el kirchnerismo, paradójicamente, siendo líderes de la vieja política y llegando de la mano de lo peor de la vieja política, quizás como puede haber sido el dualdismo, el kirchnerismo se pudo presentar como novedoso, y se pudo presentar como novedoso porque ofrecía algo que era inesperado. ¿Qué ofrecía el kirchnerismo? Ofrecía una apertura de discusiones. Porque el 2001, el que se vayan todos, que no queden ni uno solo, yo creo que es un error entenderlo en sentido literal. Lo que la sociedad reclamaba no era un problema de nombres propios, sino lo que la sociedad reclamaba, me parece, en el 2001, y por eso el kirchnerismo me parece que entró muy exitosamente con esa profunda crisis. Lo que la sociedad reclamaba en ese que se vayan todos, es que se vayan todos estos que nos vienen proponiendo lo mismo hace décadas y acaba de estallar. Por lo tanto, no nos pueden estar proponiendo lo mismo si acaba de estallar del modo que estalló. El que se vayan todos es una demanda, me parece a mí, fundamentalmente por nuevas posibilidades democráticas, por nuevas posibilidades de discusión política, por nuevas posibilidades de debate. Y eso es lo que ofreció el kirchnerismo, paradójicamente. Me parece que es interesante esto, que paradójicamente, siendo parte de la vieja política, siendo gobernador, digamos, durante todos los 90, siendo dirigente, siendo parte de la nueva política y llegando a la mano de Duhalde, se pueda mostrar como novedoso. Y posiblemente esa sea una de los puntos más relevantes, más interesantes del kirchnerismo, que fue esa capacidad de abrir discusiones, de abrir debate, de volver a poner sobre la mesa cuestiones que parecían en Argentina zanjadas. Parecían en Argentina discusiones cerradas ya, discusiones acabadas, pero sobre todo para determinadas élites políticas, para determinadas élites económicas, para determinadas élites sociales. Porque en el seno de la sociedad civil había una fuerte demanda por repolitizar y por discutir. De hecho, el kirchnerismo, gran parte de las transformaciones, de las principales políticas que llevó a cabo el kirchnerismo, no fueron proyectos propios. Fueron proyectos que emergieron del seno de la sociedad civil, lo que podemos denominar del seno de la sociedad civil. Entonces, desde la ley de medios, desde el matrimonio igualitario, un montón de medidas que estaban allí. Entonces, ahí había una sociedad mucho más politizada, mucho más preocupada por discutir, y por eso también es una sociedad que ha participado de esas discusiones que el kirchnerismo abrió y que la oposición no participó. Y la oposición no ha participado de esos debates, se ha mantenido al margen de esos debates por estar anclado en esa forma de entender la política
que planteaba al principio, mira a la política, mira particularmente al kirchnerismo, gran parte de los dirigentes de la oposición miran al kirchnerismo desde criterios, desde varas, desde posicionamientos no políticos, no politizables, y por lo tanto no participan de esa discusión, y eso me parece a mí que lo ha ido alejando progresivamente de la sociedad. Nada más. Muy buenas tardes, mi nombre es Franco Risi, me invitaron supongo, por lo que dijo la presentación por Cristina Sí, y no voy a caer en lo mismo que ya dijo Roberto, que dijo Andrés, pero lo comparto, digamos, me parece un pensamiento binario innecesario para un debate verdaderamente interesante y democrático. Soy periodista, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, estoy a cargo del área de cultura. Pensaba en cómo cuando me llegó la invitación, a quien le agradezco tanto a Federico, a Gonzalo, a la gente de la Municipalidad de Villa Allende, me resultó rara la invitación, debo confesar. Cristina sí, Cristina no, había escuchado el libro, no leí el libro, y veía los nombres, que también me lo había mandado como esto de Cristina sí, Cristina no, imaginaba casi como un ring, ¿no? Como una propuesta de un debate y una pelea. De entrada había decidido que como Tagalino no iba a pelear, pero revisarlo por cuestiones no me dan. Si hay necesidad, yo no y pensar cómo se puede pensar un debate interesante saliendo de un pensamiento binario, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los ejes de discusión más allá de lo que las entrevistas han ya puestas en el libro? Y había un montón de cosas que me parece que, dado lo que creo yo, me cambió un poco la perspectiva, porque me parece que lo que hay que entender es que el kirchnerismo no es un mito, no es un movimiento religioso que quiere hacer creerle nada a nadie, es una propuesta es un proyecto político, y como tal, tiene una mirada, tiene un norte sobre lo que quiere, y me parece que es de los pocos proyectos políticos hoy, en serio, proyectos de país que tiene la Argentina. Le puede gustar o no, pero hay un proyecto. Hay un proyecto que tiene una mirada sobre lo social, hay un proyecto que tiene una mirada sobre la justicia, que tiene una mirada sobre la democracia. Y me parece que eso es uno de los grandes méritos que tiene el kirchnerismo, que creo que una de las frases más interesantes que tiene Cristina, como miembro de un movimiento político, fue cuando dijo, argentinos tenemos patria, porque de alguna manera volvió a instalar el debate de la política argentina. Y en ese sentido, eso creo que Roberto lo planteaba, que hay una cuestión emocional, partidaria. Entiendo que hace referencia a ciertas organicidades que lógicamente los partidos políticos tienen, pero la democracia se estructura a través de los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios para una democracia. Y cuando vos a un partido político le podés poner realmente una cara, le podés poner un proyecto, me parece que hace un hecho democrático. A ver, vamos a poner un ejemplo. El kirchnerismo, nadie puede discutir, digamos, cuando se lo ataca muchas veces al kirchnerismo, no por política, se lo ataca, como decía Andrés, desde la corrupción, desde miradas o ataques, incluso en los propios resúmenes que tiene el libro de Cristina No, está lo de la nata, que no sé qué habla de psicópatas, son todos ataques personales, ¿no? O Nelson Castro, cuando le habla y le dice usted está enferma. No, hay un ataque personal, pero en realidad lo que hay que discutir es un proyecto político. Estemos o no de acuerdo, porque discutamos el proyecto del país. Y me parece que ese es el gran mérito del kirchnerismo, que instaló en la sociedad argentina una discusión. Y esa discusión hacía falta en la democracia. Alfonsín le intentó dar y lo dejaron bastante solo en su propia organicidad, digamos, en su propio partido. Pero hacía falta en la Argentina, post 2001, un debate sobre un modelo de país. Insisto, no estoy diciendo que uno puede estar de acuerdo o no, particularmente estoy más cerca que lejos, pero no por eso soy un dogmático emocionado en lo que plantea el kirchnerismo. Tengo muchas críticas al kirchnerismo, pero me parece que sobre todo lo interesante del kirchnerismo es la disputa que dio, que es una batalla cultural. Y esa batalla no es una guerra, digamos, no hay que entenderlo como tal. Y creo que muchas veces donde se lo ataca el kirchnerismo, y a algunos que defienden el kirchnerismo, que me parece que le faltó leer un poco más la historia, digamos, que se han comido el discurso dogmático del kirchnerismo, se olvidan de la verdadera disputa, de esa batalla que, insisto, no es una guerra, es una batalla por qué modelo de país queremos, cuáles son las propuestas que hay pensando, y creo que en eso hay un debate que los periodistas nos tocó muy de cerca, que nos cruzó, que a muchos nos cruzó hasta familiarmente, con amigos. El debate del kirchnerismo instaló esa mirada sobre el país. Y creo que el gran logro vinculado al periodismo
no es tanto la ley de medios, que considero una de las leyes más grandiosas que tiene la democracia, porque tuvo un trabajo verdaderamente democrático de distintas organizaciones de periodistas de todo el país. Me tocó participar como Universidad Nacional de Córdoba en el foro por la ley que se hizo en Córdoba, se hicieron foros en todas las provincias. Realmente se dio un debate en el Congreso creo que era cuando el kirchnerismo tenía menos bancas en ese momento, igualmente se aprobó. Pero me parece que esa ley, que aparte de lo que tiene esa ley, generó algo que es fantástico, que fue un debate a la corporación de periodistas. Y acá que la vemos muchos, sabemos que fue una discusión compleja. Hay una frase de que dijo Morales Solá en la OEA, que me parece que lo pinta el cuerpo entero. Te dijo en la OEA, ahora cuando fue a plantear por la institucionalidad de la ley de medios, dijo: prefiero la cárcel al odio y la descalificación. Prefiero la cárcel a que el Estado cambie la historia de mi vida. Nadie está pensando en ponerlo preso a Morales Solá, digamos. Es una ley que no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Y ahí me parece que hay un eje clave. Incluso ni siquiera tiene que ver con los diarios. Me parece que Morales Solá lo que está diciendo es el gran problema y para mí la gran virtud que trajo el debate sobre los periodistas. Los periodistas ya no hablan desde un... digamos, sabemos de dónde hablan los periodistas. Y está re bien, y está muy bien que así sea. Todos hablamos de un lugar. No existe la objetividad absoluta. En ningún caso, ni en la medicina existe la objetividad absoluta. Vemos el mundo de un lente, que es el lente que es nuestra propia cultura, que es el lugar donde lo construimos. Y me parece que hoy uno sabe de dónde habla Morales Solá. Y lo mismo, te puede gustar o no, pero sabes que habla desde un lugar. Lo que uno le pide es que sea serio, que use datos reales, que no use datos falsos. Se le pide a él, se le pide a varones, se le pide a cualquiera. Lo que nos interesa es un periodista serio. Ahora, el periodista no está por encima de la sociedad como sí estuvo durante mucho tiempo. El periodista es miembro de la sociedad y es miembro de ese debate. Digamos, nadie puede discutir los roles que tienen los medios en cómo le pegan o no le pegan, pero no lo saquemos del gobierno nacional, lo pensemos en el gobierno de la provincia, lo pensemos en las municipalidades. Los medios juegan un rol y está bien que así sea. Ahora, seamos sinceros de dónde hablamos, me parece que ese es un lugar que es fundamental. Porque a la vez hay un código con el lector, digamos, tiene que saber por qué uno dice lo que dice. Y en ese sentido, me parece que la disputa y esa batalla cultural vinculada a los medios generó tal vez una de las instancias democráticas más interesantes, que no es solo un medio que dice una verdad absoluta. Lo dijo la tele, era una frase clásica, no, lo dijo la tele, dice que llueve la tele, va a llover, no necesariamente. Me parece que en ese lugar hay una de las instancias más interesantes para pensar Cristina sí, Cristina no. De todas maneras, pensar a Cristina sí, Cristina va más allá de la persona de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso me parece, es parte de un proyecto de país, con matices, diferencias. Nadie puede pensar que el kirchnerismo, pero ustedes lo saben bien, es una cosa cerrada o con una idea única. Hay líneas dentro del kirchnerismo. Yo sí creo que es un movimiento dentro del peronismo. Probablemente vengan otros movimientos, pero sin duda creo que debe ser de los movimientos que en los libros de historia más van a marcar por las transformaciones que se dieron en la Argentina, por la persistencia, porque van a ser 2 años de gobierno democrático. Y me parece que la descalificación, el llevar al plano del kirchnerismo como fecha de vencimiento. En el 2009 escuchábamos los mismos discursos y no ayudan a nadie. Yo lo que quiero escuchar de un político opositor, de un periodista opositor, es una mirada del país que tiene también. Y me parece interesante. Creo que pocos políticos hoy tienen un verdadero proyecto de país, fuera del kirchnerismo, incluso dentro del kirchnerismo también. Creo que Macri lo tiene, ¿no? Un proyecto liberal, neoliberal de un corte claro, pero lo dice, lo blanquea de alguna manera. Creo que Massa no tiene ningún proyecto de país, digamos, es verdaderamente un invento mediático con mucho peso y mucho territorio, tiene muchos intendentes, o sea que tranquilamente puede estar presente, pero no está diciendo qué modelo de país quiere. Uno lo puede leer como lo leía Andrés, pero no es una lectura que hace la mayoría de los ciudadanos, lo puede leer a través de sus economistas, de sus asesores. Digamos, ahí uno puede leer una línea política. Pero me parece que el debate está justamente en poder leer qué mirada tienen de lo público, qué mirada tienen del Estado. El kirchnerismo tiene una mirada del Estado, uno lo puede ver en las universidades públicas. Me toca ser parte de una universidad pública y yo fui parte, como muchos compañeros de la universidad, de la resistencia en los 90, de la privatización, y somos parte hoy del crecimiento de las universidades públicas. El 6,5% de Producto Bruto Interno vinculado a la educación no es un hecho menor. Digamos, lo vemos en la universidad, vemos desde... Yo era estudiante, el gran
problema, y veo a algunos compañeros también que han estado en la militancia en esa época, la pelea por las aulas, que no había lugar en las aulas. Eso hoy no es un problema en la universidad pública y no es un debate menor. Digamos, el crecimiento que ha habido en la educación pública es una marca del kirchnerismo, sin duda es una marca del kirchnerismo. El apoyo a la cultura, el 3,7 del PBI genera hoy la cultura en la Argentina, cuando hasta el 2000 no llegaba al 2%. Estamos en una feria de libros, la producción literaria que se ha dado en la Argentina, el crecimiento de las editoriales, bueno, eso es parte de un proyecto de país. Y muchas otras cosas, sin duda la industria nacional, una mirada distinta sobre los servicios de la industria, son miradas de país. Uno puede estar a favor o en contra, le puede parecer más cercano o más lejano. Pero creo que lo que hay que romper es el mito de la descalificación como forma de acción política. Es decir, uno escucha en todas las radios, pero absolutamente en todas las radios, cuando nombran a Punto, ¿no? Un diputado kirchnerista. El diputado ultra kirchnerista, ¿qué sería un diputado ultra kirchnerista? Es un diputado del bloque del Frente para la Victoria. No, pero ¿qué dicen de, no sé, de Sanz? ¿El ultraliberal? No lo dicen. Digo, hay una descalificación constante de la palabra del kirchnerismo como un insulto, una descalificación que obtura, que hace que no haya posibilidad de una verdadera discusión política. Creo que el kirchnerismo instaló esa discusión política. Creo que el kirchnerismo instaló esa discusión democrática. Ahora, para darla, hay que darla en términos políticos, no en términos de calificación personal. Digo, el tema de la corrupción. Es cierto, a ver, hay periodistas corruptos, hay empresarios corruptos, hay jueces corruptos. Tenemos la discusión de la corrupción, pero no puede eso inhabilitar cualquier discurso político, porque lo que tenemos, porque si algo tiene la política es la posibilidad de la transformación de la realidad. Y esa transformación de la realidad es lo que todos quisiéramos o deberíamos saber de cuáles son los proyectos políticos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rogelio de Marqui, ultra periodista, periodista, escritor, docente de periodismo, investigador. Muchas gracias por venir, sinceramente, muchas gracias por venir. Siempre que voy a una feria del libro me pregunto cuánta gente vendrá y por qué vendrá. ¿Por qué irá la gente a una charla como esta? ¿Por qué se sentirá convocada por un libro como este? En España, más allá de la Feria del Libro, es normal, como suele ser normal en Buenos Aires y no en Córdoba, que tenemos otra cultura, que los libros se presenten en las librerías y que normalmente la presentación de los libros sea unas pocas palabras y el escritor sentado solo en una mesa con una parra de libros y que la gente vaya como comprándolo y haciendo cola para que le firmen el libro. Eso también suele pasar en Brasil. Pero me acordaba de España porque hace como unos 30 y pico de años, en una situación de exilio, un editor argentino, Juan Martini, presentaba una novela de un escritor uruguayo, Juan Carlos Bonetti, ¿no? Tal vez si me apuran, Juan Carlos Bonetti es mejor escritor que Jorge Luis Borges. Y todo el mundo dice que a Jorge Luis Borges habría que haberle dado el premio Nobel, así que imagínense la que le tocaba a Bonetti. Y en esa presentación del libro, después de mucha gente y después de que Bonetti se había tomado un par de whisky escondido en el cajón del escritorio donde lo habían sentado, se acerca una señora mayor, Bonetti ya era grande, se acerca una señora mayor y le pide que le firme el libro dedicado para su nieto, ¿no? Entonces Bonetti le dice, ¿y su nieto cuántos años tiene? El nieto tenía 100 años. Entonces Bonetti le dice, no, este no es el libro que usted necesita, espera un minuto. Da la vuelta, va a buscar un librero y que le traigan un ejemplar de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Y se lo regala a Bonetti, ni siquiera la deja a la mujer que pague el libro. Y le regala La Isla del Tesoro de Stevenson a este nieto. Tal vez ustedes hoy se vayan de acá con otro que no sea Cristina sí ni Cristina no. Quiero decir, sean libres de irse con otro libro si les interesa más y esto los aburre un poco. Vayan y compren un libro. Recién no sé quién dijo que había 20 stands de libros. Recorran los 20 stands de los libros y busquen algún libro para llevarse a casa, digamos.
ese sujeto que está ahí se consiguió un libro de 30 pesos nuevo de Paul Auster con la tapa, porque estaba la tapa húmeda, y el libro debe salir como 100 y pico de mango. A mí me llegó el ejemplar de prensa esta semana. Un libro sobre la juventud de Paul Auster, digamos. Eso puede ser más interesante que algún libro de política que tal vez no agregue mucho. Porque en realidad ni siquiera a mí me queda mucho para agregar, habiendo quedado cola, ¿no? Después de lo que han dicho mis compañeros de mesa. Por lo tanto, voy a tratar de puntuar algunas cosas, digamos, como Moreno cuando le contestaba a Martín Fierro, sabiendo que en algún momento iba a perder de todas maneras Payada. Lo primero es, creo que los medios nos tenemos que hacer cargo, los periodistas que trabajamos en los medios nos tenemos que hacer cargo de que nos gusta rotular, que nos encanta rotular el mundo, que nos encanta etiquetar a todo el mundo. A Roberto Battaglino y a mí, sin conocernos, el señor de la radio de Villa Allende nos etiquetó que veníamos porque Cristina no. Y a Franco y a Andrés los etiquetaron que venían porque Cristina sí. Y se acabó. Y no hay tu tía. Y yo no vengo ni por el Cristina sí, ni por el Cristina no. Si quieren, vengo a pensar a partir de lo que dijeran mis compañeros y que pudiéramos dialogar con mis compañeros, en qué estado de situación estaba una discusión política tal que pudiéramos compartir con aquellos que vinieran a la charla, y nada más. Pero nos pasa eso, digamos, que nosotros mismos tendemos a rotularnos y nosotros mismos tendemos a ponernos en un brete donde hacemos determinado cargo, llenamos las cuentas de determinada manera y a partir de ahí se arman los líos, ¿no? Entonces, esto que decía Andrés, por ejemplo, es otra cosa interesante para argumentar en contra de las etiquetas o para relativizar las etiquetas que utilizamos. Andrés citaba el caso de Cavallo como los economistas que criticaban la política, citaba el caso de Lilita como el caso de aquellos que responden al planteo político con un planteo moral. Esto pasó durante Alfonsín, y esto pasó durante Menem, y esto hace 30 años que pasa en este país. El imaginario político con el que está construida esta democracia a lo largo de 30 años que está cumpliendo es exactamente ese imaginario. Todos los que vienen llegan a fundar, todos los que vienen llegan a romper con el pasado y a plantear algo nuevo, todos los que llegan se quieren quedar, todos los que no llegan quieren ver cómo sacan a los que llegaron con cualquier método y con cualquier cosa a su alcance. Entonces, cuando no los pueden criticar por la política, los critican por la moral. Si no los pueden criticar por la moral, los critican por la economía, si no por la psicología, si no porque se cambiaron de ropa, si no porque se volvieron pragmáticos, etcétera, etcétera. Y así todo termina siendo una especie de boomerang que se les vuelve en contra a cada uno. Todo lo que hoy se le critica a Cristina en particular y al kirchnerismo en general se le puede criticar a todas las demás fuerzas políticas en cualquier lugar del país. Cristina aprieta los medios de comunicación, Macri también, De la Sota también, el socialismo en Santa Fe también. No dialogan, no escuchan, leen la realidad como les conviene, Luis Juez también. Julio Cobos también, lo del Partido Obrero también, y así sucesivamente, que no escuchan lo que hacen las urnas. Probablemente se le pueda decir a cualquier fuerza política. Y con respecto a los ropajes, también pasa exactamente lo mismo. El radicalismo de Alfonsín no es el radicalismo de la Rúa y ninguno de esos dos es el radicalismo actual. El liberalismo o el neoliberalismo totalmente diluido de Macri no es el mismo que proponía López Murphy, que no es el mismo que en su momento intentó proponer Cavallo, etcétera, etcétera. Quiero decir, las distintas culturas políticas
renuevan sus liderazgos en tanto y en cuanto los nuevos líderes que llegan pueden refundar esa identidad política, pueden reformularla, pueden agregarle cosas, quitarle cosas, sumarle elementos para un lado y para el otro. Entonces, a partir de ahí es que se van reestructurando esas identidades políticas. Y parece que todos estuviéramos esperando que esas identidades políticas fracasaran. Y todos estuviéramos esperando que esas identidades políticas no fecunden nada nuevo. Pasó con Alfonsín, que no pudo tener un legado. Pasó con Menem, que no pudo tener un legado. Y ahora todo el mundo espera el kirchnerismo, que no pueda tener un legado. ¿Por qué? Cuesta muchísimo tener cultura política, cuesta muchísimo tener una identidad política, cuesta muchísimo liderazgo político. ¿Por qué nos queremos hacer pelota a todos? En todos lados, todo el tiempo. No importa si está bien o está mal, si se equivoca o no se equivoca. Si nosotros seguimos teniendo la posibilidad de votar, si nosotros seguimos teniendo la posibilidad de expresarnos, si seguimos teniendo la posibilidad de protestar, si tenemos la potestad todavía de peticionar ante las autoridades, como dice la Constitución y como dicen todas las leyes, que estén todo el tiempo que puedan estar. No queremos pelear, o blanco o negro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos poniendo nosotros ahí de por medio? Que terminamos construyendo exactamente lo mismo en los pagos chicos. No sé cuál será la discusión antinómica de Villa Allende, pero sí sabemos perfectamente cuáles son las discusiones antinómicas de Córdoba. Y todos siguen siendo exactamente igual. Y surgen nuevos liderazgos y son también tan antinómicos como los anteriores y quieren posicionarse de esa misma manera. El peronismo es solamente de la Sota, la alternativa es solamente Luis Juez. No, ¿por qué? No hay diálogo porque no hay diálogo. No hay diálogo porque nosotros los argentinos no queremos dialogar. Si nosotros queremos dialogar, como decía Franco, en el caso de la ley de medios foro de esto, del matrimonio igualitario, del FRENAPO en su momento, de la asignación universal por hijo en su momento, etcétera, etcétera, cuando queremos dialogar se dialoga. Ahora, si nosotros no dialogamos, seamos conscientes de que vamos generando alternativas poco dialoguistas, o que nosotros vamos cerrando el diálogo. Nosotros lo que deberíamos buscar es, como sociedad, tratar de preguntarnos cómo construir, a partir de la política que tenemos, un imaginario político más abierto. Nada más. Sabemos que estamos con poquito tiempo porque está Luis acá esperando para su turno. Ahora vamos a hacer una vuelta más cortita y bueno, Franco. Ahora tengo que decir por qué Cristina no. Una segunda. No, en base a algunas cosas que planteó Rogelio, que me parece me parece que es interesante, que sí comparto esa idea fundacional que tienen en general casi todos los movimientos. Creo que es parte de la construcción de identidad, de cierta lógica, pero yo creo que el kirchnerismo, no sé cómo se autodefine, la verdad que no conozco, pero creo que si algo tiene es que no es fundacional, y me parece que ese es uno de los méritos que tiene el kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo se define como movimiento peronista, obviamente viene del peronismo, pero supo hacer algo que también hizo el peronismo del 45, que es poder ampliar a otros sectores. En aquel momento el peronismo amplió muchísimos sectores radicales y hoy hay muchísimos sectores de lo que se llama el progresismo. Me parece que eso, el kirchnerismo desde el peronismo fue lo que lo logró, y a la vez recuperó algunas tradiciones que no eran de la democracia del peronismo, ¿no?, sino recuperó muchas tradiciones del alfonsinismo y del radicalismo. Me parece que en ese sentido el kirchnerismo
no es fundacional, y creo que eso es uno de sus méritos, lo veo como un mérito. Y después, que hay otro peligro, que es cuando no es todo igual, ¿no? Hay matices de diferencias, pero me parece que hay que también tener miedo, y realmente miedo, pero sobre todo no correr el riesgo de demonizar la política, porque la política finalmente es la que tiene la posibilidad de la transformación social. Y creo que en ese sentido hay que tener cuidado, no es todo mal, la política no es mala o buena. La política es la que puede transformar o no la realidad. El tema es, lo que hay que seguir discutiendo es qué realidad es la que tenemos que transformar. Tres apuntes cortos en relación a lo que dijeron los compañeros de mesa. El primero en relación a la observación aguda de Roberto acerca de esa dimensión mística, casi religiosa, hablaba de ese tipo de adhesión emotiva que pasa con el kirchnerismo, que pasa con el peronismo, que ha pasado con muchos movimientos políticos en Argentina. Y ahí el problema es qué hacer frente a eso. El problema es qué hacer frente a eso. Yo creo que un gran error es justamente poner a eso en el lugar del error, ¿sí? Es poner a la emergencia de la dimensión afectiva en el lugar de la equivocación y mucho peor en el lugar del atraso, del subdesarrollo. Porque eso no es una especificidad argentina, y mucho menos una especificidad de la política argentina, mucho menos una especificidad del peronismo. Eso es algo que acontece en toda parte del mundo. Hay liderazgos fuertes que generan emotividad en toda parte del mundo, y no hace falta traer los típicos nombres, digamos, como Hitler, sino también podemos citar a Charles de Gaulle, podemos citar a Felipe González, podemos citar a Mitterrand, podemos citar a una cantidad enorme de líderes políticos en todas partes del mundo, en donde la dimensión afectiva es fundamental en esa identificación. El problema es qué hacemos con eso, si queremos condenarlo, reprimirlo, o no hacemos cargo e intentamos pensarlo. Otro punto para completar lo que decía Franco, yo también estoy de acuerdo con lo que decía Franco, no creo que el kirchnerismo sea fundante. Justamente el kirchnerismo se reconoce desde su discurso inaugural del 2003 como parte de una tradición política, como reconoce su propia historia, se reconoce como parte de una historia y de una tradición, algo que muy llamativamente la oposición no hace. La oposición política en Argentina, que es parte también de una historia, sobre todo el radicalismo, de una historia muy rica, de una historia que tiene mucho para oponer al kirchnerismo, no hace uso de ella. No hace uso. Parece que los líderes radicales fueran todos nuevos, ¿sí? Que pertenecen a un partido político que haya surgido antes de ayer. Y eso me parece que es también preocupante. Y por último, en relación a lo de que no escuchamos, en relación a que no dialogamos, el problema ahí es qué entendemos por diálogo, ¿sí? ¿Qué es dialogar? ¿Qué significa dialogar? Yo creo que dialogar en democracia significa reconocer de antemano el conflicto, significa reconocer la irreductibilidad, la imposibilidad de sintetizar posiciones. El debate político es para fomentar encuentros, pero hay un punto en el que la decisión política se impone. No hay posibilidad de un encuentro total, no hay posibilidad de una decisión que nos incorpore a todos de una vez y para siempre. Y eso hay que reconocerlo en democracia, y eso hay que reconocer el carácter inerradicable del conflicto, de que podemos pensar distinto. La democracia condiciona los límites de esa discusión. La democracia, el juego democrático a través de sus instituciones, limita las posibilidades de ese debate. Y paradójicamente creo que quien reconoce ese conflicto como el kirchnerismo, quien incluso es juzgado de promover ese conflicto, es el primero a reconocer su propia precariedad, su propia posición, su propia parcialidad, su propia singularidad. Quien promueve el conflicto está reconociendo que su posición es una posición. Quien niega el conflicto es el que está negando las posibilidades de disidencia, quien niega que el otro pueda llegar a pensar distinto. Muy brevemente, la aclaración de que te referías del atraso del subdesarrollo con las conductas emotivas en cuanto al relacionamiento político, no corre por mi cuenta. Yo creo que es un dato.
es un dato y hay que tenerlo en cuenta, y que me parece que las adhesiones, creo que el kirchnerismo tiene adhesiones racionales y las tiene emotivas, y que hay adhesiones emotivas que forman una constante de la política argentina, que seguramente también se da, como decías vos, en algunos fenómenos en otros lugares del mundo, y que es un elemento a analizar. Coincido con lo de que subyace en cada una de las exposiciones el tema de los rótulos, de las etiquetas, de la facilidad, que creo, ampliando lo que decía Rogelio, no es solamente una cuestión que está instalado solamente en el ámbito de los medios de comunicación, del discurso de los medios, donde sí hay, por cierto, una responsabilidad enorme en esta cuestión de la facilidad que tenemos para etiquetar, pero me parece un problema que tenemos más amplio como sociedad, a nivel dirigencial, a nivel de conjunto social, es decir, está con uno, está con otro, esta cosa que Rogelio bajaba, como las antinomias van bajando en comunidades pequeñas, y en comunidades pequeñas sí, me voy a comer un asado con fulano, ese es de lo nuestro o de los otros. Esto es muy típico y que nos pasa, y que tal vez deba seguir ocurriendo, y que, porque la política implica un grado de confrontación, es obvio que implica un grado de confrontación, pero por ahí nos deja afuera el matiz de la riqueza, ¿no? Nos pasa con los rótulos de los medios, algo Franco esbozaba del tema de las discusiones, que yo coincido que han sido interesantes sobre el tema de los medios, y la rapidez con la que tenemos para juzgar, decir, porque fulano trabaja en un medio público o privado de tal cosa, adscribe a tal proyecto político, tiene tal bajada editorial, y hay en la lectura de los medios, los públicos, los privados, además, una riqueza para analizar el entramado que quienes estamos en este ámbito del periodismo, de la comunicación, de la cultura, y que los ciudadanos atentos, una persona que viene un viernes a las 7, a las 8 de la noche a participar de una charla como esta, tiene casi que diría la obligación de no caer en estas cosas, que si lo dice fulano está invalidado, o si lo dice mengano está justamente validado porque es tal y cual cosa, ¿no? Y me parece que yo me gustaría cerrar con esto, fue una invitación a esto, a que seamos un poquito más, no sé si es tolerancia la palabra, pero sí más amplios en las visiones, que las tenemos, que seguramente quienes adhieren al gobierno nacional, cuando escuchan a alguien que cuestiona políticas, estilo y demás, piensa, puta, pero qué anteojera que tiene este tipo, y viceversa, quienes no adhieren dicen, pero che, mirá la imposibilidad de ver, ¿no? Y cierro con una anécdota muy breve, ¿no? Porque fueron mencionados algunos de esos personajes políticos. Una vez me decían un médico amigo, médico clínico que tiene algunos conocimientos de psicología, que estaba muy enojado con Nelson Castro por aquel diagnóstico que había hecho de algunas alteraciones psiquiátricas que padecería la presidenta, ¿no? Entonces estaba enojadísimo y me dice, no hay que la discusión política tiene que ser otro escenario. Dice, yo estos días, descubrí una cosa que nosotros, mi amigo es adherente al proyecto nacional y popular, dice, si yo descubrí una cosa estos días que le empezaron a decir loca a Cristina. Dice, nosotros pasamos 10 años desde el proyecto que yo pertenezco diciéndole loca a Carrió, dice, y es un error, dice, está mal, dice, porque no se puede invalidar políticamente a alguien por una determinada patología que, más allá que en ninguno de los casos está probada que exista, pero así la tuviera, dice, no se puede invalidar. El discurso político y la acción política debe ser invalidado desde otro lugar, me decía mi amigo. Entonces yo es verdad que me quedé pensando esto, y al sábado, salimos todos los sábados a pedalear, y al sábado siguiente estábamos pedaleando con un biólogo, un tipo brillante, un tipo que yo respeto intelectualmente muchísimo, también adherente al proyecto nacional y popular,
Y salta el tema de la tolerancia, intolerancia, y le cuento esta anécdota. Y le digo, mirá, y cierra diciendo, y está bien, y no hay que, o sea, hay que oponerse y rechazar las cosas de Cristina, oponerse y rechazar el discurso de Carrió por los contenidos, pero no por algunas condiciones supuestamente patológicas del emisor. Digo, no hay que decirle ni loca Cristina ni loca Carrió. Y esta persona que insiste, una persona lúcida, inteligente, un tipo que está en la cátedra universitaria, frena el andar de la bici y mi madre me dice, sí, pero Carrió hace méritos. Entonces, digo, hay una dificultad, tenemos una dificultad para abrir un poquito la mirada y tener una perspectiva un poco más amplia. Me parece que estas cosas de juntarnos, de charlar, a lo mejor contribuyen un poco para que ampliemos las antiógenas. Gracias. No, una bien chiquita, fundamentalmente a partir de lo que decía Andrés, pero por este tema que se cruzaban de las emociones y se puede adherir a la política por emociones y todo lo demás. Me acuerdo que en 1981, cuando la campaña española de Felipe González para primer ministro, ¿sí?, que ganó las elecciones y asumió como primer ministro en el 82 después del fallido intento de golpe en las Cortes de un miliquillo de poca monta. Una de las notas de color que registró toda la prensa a nivel internacional era que en los actos públicos, todavía se hacían muchos actos públicos, no vivíamos en las telepresidencias como ahora, se hacían grandes actos públicos en toda España y qué sé yo. El tema era la adhesión emocional de las mujeres a la campaña de Felipe. Felipe era bien fachero, era muy buen mozo, como dirían en España, y era joven. Y las mujeres le gritaban a coro, Felipe, capullo, queremos un hijo tuyo. Cuando yo reclamo diálogo, Andrés, parto de la base de lo que decías vos, que hay conflicto. Pero me jode que en Argentina la política se haga de una manera canibalista. El diálogo es cómo me como al que está charlando conmigo. Y políticamente lo han hecho todos. El Frepaso era una alianza de partidos y estaban todo el tiempo viendo cómo se comían el uno al otro. ARI, Alternativa para una República de Iguales, surgió como una alianza donde el grupejo que acompañaba a Elisa Carrió era uno de los grupejos, junto a la Unidad Socialista, etcétera, etcétera. Y Carrió se comió hasta el nombre, y se llevó el nombre para fundar su nuevo partido político. Cuando la Unidad Socialista se volvió a convertir en Partido Socialista, y el Partido Socialista Democrático se juntó con el Partido Socialista Popular, etcétera, etcétera, estaban el uno viendo cómo se comían al otro, no estaban viendo cómo se juntaban para construir un Partido Socialista que fuera verdaderamente una alternativa, etcétera, etcétera. Y cuando hacen determinadas alianzas transversales desde el peronismo hacia distintos lados, con distintos liderazgos, antes del 83 y después del 83, antes del 2003 y después del 83, están exactamente pensando lo mismo, cómo se comen al otro con papa o sin papa. Entonces, este es el punto, digamos. Acá todo el mundo se llena la boca diciendo, no, tenemos que ir al diálogo. Pero lo que está pensando es en la cena. ¿A quién se va a comer en la cena de mañana? Digamos, ¿a quién se va a comer en tal diálogo, en tal transversalidad, en tal alianza, etcétera, etcétera? Digamos, ¿a quién va a encolumnar debajo de él? Y ahí es donde a mí me parece que eso retarda determinadas decisiones políticas y retarda determinados conflictos. Hay determinados conflictos que se podrían resolver con mejores decisiones políticas, que es a lo que aspira Andrés, si hubiese más diálogo político y menos canibalismo. Porque si no, como decía la canción de Luis Pesetti, un día me comía la tía. Y después de que me comía la tía, me quedo sin tía. Entonces, ahí es donde hay que ponerle un límite al asunto para que el diálogo sea diálogo y no sea cena. Les agradecemos a todos.
que tengan una buena noche, que Luis va a reír.